tentan hacer algo que tú no quieres, pero te da mucho
fue que los inspiró a hacer ellos. Por eso, por eso Jesús estaba en el desierto, pero nunca quiso irse. Él se quedó ahí porque Dios lo decidió. Dios decidió que él se quedara en ese desierto, porque también dice que Satanás también dijo que si Jesús era hijo de Dios, que con su mano convirtiera una piedra en pan, porque también los ángeles se protegen. Y cuando Jesús descubrió a Satanás, él le dijo que se fuera porque él sabía que era él. Entonces, Satanás se fue porque sabía que ya no tenía nada que hacer. Y desde ahí Jesús empezó a creer más en Dios. Por eso es que cuando creemos en Dios pasan cosas buenas. Y también tenemos que creer en Él, porque aunque estés en la prueba, aunque estés en el proceso, siempre cree en Dios, porque Dios siempre es la solución a todo. Dios es que te protege. Los ángeles se miran y se ponen delante de ti y a tus espaldas para protegerte de toda cosa mala que vaya a pasar. Por eso es que estamos todos aquí. No es porque queramos estar aquí, es porque Dios lo decidió. Dios decidió que estemos aquí para escuchar su palabra. Dios quiso que estemos aquí, porque Dios siempre te guiará a lo bueno. Dios siempre te guiará a las iglesias para que escuches su palabra. Entonces, Jesús, cuando estaba en el desierto, Él no solo se resistió, sino que también iba diciéndole escrituras a Satanás. Le iba diciendo lo que Dios le enseñó, lo que él sabía de la palabra que él había predicado. Él había predicado muchas veces y él sabía que era Satanás, porque Satanás se pone muy fácil todo. Él cree que todo le sale bien, él cree que todo le sale fácil, pero no, porque Jesús creía en la palabra que Dios le dio, porque él sabía que él no podía comer nada, porque él sabía que porque estaría rompiendo su pacto con Dios si comía algo. Por eso fue que cuando Satanás le dijo que convirtiendo una piedra en pan, él no lo hizo. Él solo dijo que no. Porque después que Jesús descubrió a Satanás, vinieron ángeles y le sirvieron ante él. Por eso fue que Jesús, aunque lo pusieron en una cruz, aunque lo trataron mal, aunque lo encerraron, aunque le hicieron todo, aunque él lloró, aunque él sintió dolor, nunca se apartó de Dios. Porque Jesús también lloró, Jesús también sintió dolor, Jesús también sintió la soledad. Por eso, si tú estás solo, piensa en Dios, piensa en Jesús, porque Él pasó más de lo que tú pasaste. Y Jesús siempre creyó en Dios, porque Dios cree en sus hijos y sus hijos creen en Él. Por eso Jesús se mantenió más de 40 días en el desierto, con un calor insoportable, con un calor que cualquier humano hubiera salido de ahí al segundo día, pero Dios no. Dios se quedó 40 noches y 40 días, porque Él sabía que después de eso, Él era más cercano a Dios. Entonces, como dice en la lectura, también Satanás quiso decirle escrituras, porque Satanás también fue un ángel, y él se creyó mayor que Dios. Pero Jesús no hizo eso. Jesús pasó en el desierto, pero nunca se rindió. Aunque se caía una y otra vez, aunque no podía más, él siempre seguía
temía porque sabía que Dios lo estaba probando, porque sabía que Dios le estaba haciendo una prueba. Él estaba en un proceso y el proceso cuando termina tiene recompensa. Y también Jesús fue muy cercano a Dios y nunca se apartó. Aunque nunca se apartó, también Satanás quiso decirle cosas para que se alejara de Dios. Porque él sabía que si se alejara de Dios, que si Jesús se aleja de Dios, él ya no sería más su hijo. Pero Jesús nunca permitió eso. Él se mantuvo en pie. Y después de eso, Jesús se quedó en pie. Después, Satanás estaba derrotado porque sabía que no logró su objetivo. Y su objetivo era tentar a Jesús. Y si tentaba a Jesús, él se iba a sentir con una victoria enorme. Entonces, Dios le mandaba palabras a Jesús, en su mente le decía que siguiera, que él podía, que eso era la primera prueba, no era ni el inicio de las pruebas. Entonces, Jesús siempre estuvo en pie, siempre estuvo en ese desierto interminable, en ese desierto que pasó 40 días. En ese desierto que soportó, en ese desierto que sudó, en ese desierto que se cansó, en ese desierto que cayó, en ese desierto que tropezó con piedras, en ese desierto que lo tentaron y vio todos esos edificios con su gloria, pero esos edificios no lo detuvieron porque sabía el objetivo de Satanás. Él sabía lo que tenía que hacer y lo que no. Él sabía el bien y el mal. Él sabía lo que tenía que hacer, porque él sabía lo que Dios le dijo. Él sabía lo que tenía que hacer, porque Jesús siempre sabe qué hacer, porque Dios le manda palabras y le manda fuerzas, porque Dios siempre